Bien, buenos días. Gracias a todos por su asistencia a esta ponencia virtual. Y bueno, gracias a IARIA, al Centro Nacional de Medicina, CENATE, y al doctor Sergio Machado, nuestro director, por la invitación a poder exponerles este importante tema. Voy a compartir mi pantalla. Un momento. Bueno, como saben, el tema a tocar es el de riesgo digital y salud pública. Tal vez muchos de ustedes tengan un poco una noción acerca de qué vamos a tratar, eh, pero creo que hay que un poco detallar algunos puntos y van a ver que es mucho más amplio y tal vez hay algunos aspectos que tienen que conocer todo personal de salud. ¿No? Muy bien. En este tema que podemos llamar el de riesgo digital, hay que hablar de algunos términos nuevos, algunos términos que probablemente se escuchen poco, pero que son importantes a tener en cuenta para lo que vamos a conversar en lo siguiente. En primer lugar, estamos hablando de seguridad online, es decir, en qué situación me encuentro cuando ingreso a la web, a la internet, y qué riesgos podría tener o qué nivel de seguridad podría tener al navegar. Y no solamente yo, sino también mis hijos y tal vez mis familiares más vulnerables. El otro término que quisiera que conozcan es el de civismo digital, que actualmente inclusive se puede medir, ¿no? Es un aspecto que tiene que ver con la forma en la cual nos conducimos dentro de Internet. El otro término es el de dieta digital saludable. También es una terminología curiosa, pero aplicable, porque nuestros hijos podrían tener algún tipo de acceso a las redes y a Internet y al mundo digital, pero no estar siguiendo una dieta adecuada, digamos, ¿no? Y tener un cierto daño o, digamos, consumo inadecuado. Y los otros dos son términos que ya la OMS reconoce, inclusive ha promovido y está en toda una campaña extensa de prevención relacionados a lo que es la infodemia y la mala información. Muy bien. Uh, Entre los riesgos digitales que podríamos enlistar, y esto los obtengo de un white paper, un libro blanco del Reino Unido, y también algunos agregados más de la investigación. Tenemos una lista extensa, acá tengo 22 digamos, tipos de riesgos que podemos sufrir a nivel digital, ¿no? Tal vez los primeros son los más obvios o evidentes que todos pueden haber considerado, sobre todo para menores de riesgo, ¿no? El acceso a videos pornográficos o videos violentos. Pero luego viene una lista más amplia de algunas variantes digamos, de los riesgos que uno puede sufrir a nivel digital, como el ciberbullying, ¿no? Que es el acoso, el hecho de agredir, digamos, psicológicamente o verbalmente a través de videos, fotos o textos a las personas. Está también los crímenes de odio, que tienen que ver con incentivar el odio entre personas por algún tipo de razón. Está la presión de pares, donde entre menores se coercionan, ¿no? Se incitan a algún tipo de actitud o algún tipo de acción que puede ser peligrosa para ellos. El acoso digital, ¿no? Que es simplemente hacer seguimiento a través de redes sociales, tal vez, a una persona, sin que ésta lo sepa, y tratar de enterarse todo sobre su vida, sobre sus actividades, etc. Y así pueden ver la lista de situaciones o de riesgos a los cuales podemos estar enfrentándonos nosotros, nuestros familiares y nuestros hijos, ¿no?
y muchos más. Pero acá tal vez lo que más me interesa es la siguiente diapositiva. Entonces, todo esto que estamos mencionando, esta lista un poco extensa, ¿tiene algo que ver con la salud? ¿Ustedes creen que hay relación con la situación de salud de una persona, el hecho de que se someta a este tipo de riesgos o esté dentro de este tipo de riesgos y de daños? Miren ahora este cuadro, esta imagen con, bueno, algunas celdas. Acá hay un poco eh, clasificado el tema de los tipos de riesgos digitales por riesgos de tipo intrusivo, los ven en azul oscuro, los riesgos por comportamiento, los que están en color celeste, o azul menos oscuro, digamos. Luego los riesgos relacionados a la salud sexual en color verde, inclusive los riesgos a la reputación, que están en celeste, ¿no? O el azul más claro. Estos también están dentro un poco de los que ya he mencionado, ¿no? Este es de otra fuente, perdón, que es un estudio de Microsoft acerca del índice de riesgo, o perdón, de civilidad digital o civismo digital. Y van a ver que tal vez muchos de nosotros o de nuestros familiares han podido haber tenido algún tipo de daño o exposición a estos riesgos que estoy presentando, ¿no? Tal vez uno que no se menciona mucho es uno que se denomina doxing, que van a ver arriba a la derecha, que es el hecho, por ejemplo, de publicar información personal sin el consentimiento, ¿no? Es decir, alguien tercero publica información sensible mía en algún tipo de red social, en un tipo de comunicación. Esta información yo nunca la autoricé a ser difundida y lo hacen de alguna manera sin mi consentimiento, entonces esto se llama doxing, ¿no? Y es un tipo de daño también que puede ser muy peligroso, muy dañino eh, en varios aspectos de la vida de una persona. Entonces, nuevamente, vamos con la misma pregunta. ¿Tendrá alguna relación con la salud todo esto? ¿Toda esta lista está relacionada a la salud? ¿Está relacionada a la salud pública? Bueno, y creo que yo mismo lo puedo responder por ustedes. Es de hecho que esto es salud. Esto no solamente está relacionado, sino que es salud. El hecho de tener este tipo de riesgos y este tipo de exposición a nivel digital. Miren, esto que estoy presentando es una publicación de un estudio extenso en 25 países. ¿Ya? Estos 25 países están incorporando países de América, de Europa, Asia Pacífico y Medio Oriente y África. Y esta publicación bastante estricta, felizmente incluido el Perú. Miren, ahí lo ven señalado. Y hay resultados directos sobre lo hallado en nuestro país respecto a lo que es el civismo digital. Como les mencioné, el civismo digital es la forma en la cual nos comportamos en general a nivel de Internet, a nivel de las comunicaciones digitales, las redes de comunicación, etcétera. Y eso se puede estudiar y se puede medir. Y Perú está medido en este estudio. Dentro de estos 25 países, vamos a ver, en primer lugar, lo siguiente. Cuando ustedes vean mayor porcentaje, estamos hablando de mayor riesgo en el mundo digital o en el área digital, digamos, para las personas. Entonces, en general, en este estudio se ha hallado esta variante de aumento o tendencia al aumento del riesgo digital en los diferentes países estudiados, ¿no? En 2016 se encuentra un 65%, en 2018 un 68%, ¿no? En 2019 ya llegamos a un 70% de riesgo, ¿no? Es decir, cuanto mayor porcentaje, mayor riesgo presentado. Y en esta gráfica
también van a ver, en primer lugar, cuáles son los países que tienen menor riesgo, los 5 países con menor riesgo, es decir, los que se consideran un poco más seguros que los demás. Tenemos a Reino Unido, Estados Unidos, Holanda, Alemania y Malasia. Y lamentablemente, y eso tiene que ver con la importancia del tema, que justamente promuevo por esta razón una ponencia dentro del personal de salud, es que tenemos dentro de los 5 países que acabo de mostrar, los que están en naranja ahora, los 5 países con mayor riesgo digital, al Perú. Nuestro país es por poco el más riesgoso, el calificado más riesgoso a nivel digital para las personas. Es el penúltimo más riesgoso. El más riesgoso es Sudáfrica. Y Perú está en segundo lugar, digamos, con un 81% de riesgo. Como les dije, a mayor porcentaje, mayor riesgo para las personas a nivel digital. Y en esta gráfica también van a ver un poco esto que les acabo de mencionar, ¿no? Acá están los 25 países, las tendencias de cambio entre 2018 a 2019 y cómo el penúltimo de ellos, mostrado en el penúltimo par de barras verde y negra, se encuentra Perú, ¿no? Perú ha incrementado su nivel de riesgo y además se encuentra, como les digo, en el segundo lugar de los países con más riesgo digital para las personas. Y aquí también nuevamente ya con las banderas, como les indiqué, arriba los 5 países que se consideran menos riesgosos a nivel digital y abajo los 5 países que se consideran los más riesgosos según el último reporte. Y dentro de los 5 países más riesgosos está el Perú, está nuestro país. ¿Y cuáles son los temas o los puntos que hacen que haya mayor agresividad a nivel digital? Se ha visto que en primer lugar sería el aspecto físico, el que genera mayor agresividad a nivel digital. Casi empatado, digamos empatado, está los temas políticos, en los cuales a veces nos sometemos a discutir, y es muy popular a veces en grupos de WhatsApp que iniciaron amistosos, terminan siendo pues de enfrentamiento cuando se tocan temas políticos. Por eso es que siempre difundo que los grupos de amistad sean de preferencia libres de discusión de tipo político o publicidad de tipo política. Y ahí lo ven. Luego está un porcentaje un poco menor en los temas de orientación sexual, que también generan agresividad. Los temas religiosos, el 26%, y los temas de tipo racial, miren, en menor porcentaje, pero también presente, ¿no? Generan agresividad a nivel digital. Y a nivel del grupo etario de los jóvenes adolescentes, también vemos un poco los resultados respecto a cómo han considerado el riesgo al que se han sometido o si han llegado a sufrir alguna consecuencia de estos riesgos, ¿no? Entonces, aquí se manifiesta un 66% de jóvenes que habrían experimentado alguno de los tipos de riesgo que hemos mencionado, más de la mitad, bastante más que la mitad. Un 70% de ellos habría sido afectado por ellos, pero lo han considerado una afección moderada a grave, un 70%, es decir, solamente 30% podría haber dicho que su afectación por el tema fue leve, ¿no? Un 66% teme que vuelva a ocurrir, es decir, que vuelva a estar sometido a este daño. Un 77% se considera que ha sido afectado, ¿no? Y un 48% solamente ha pedido ayuda a algún tercero, ¿no? Es decir, el resto simplemente se guardó el problema, no lo manifestó porque creyó que
nadie iba a poder ayudar o creyó que simplemente no era conveniente hacerlo o que podía recibir una represalia, qué sé yo. Entonces, solo un 48% han pedido ayuda. Entonces, estamos hablando de un porcentaje grande, más de la mitad, que tendría que autoayudarse, digamos, ¿no? O tener algún tipo de, digamos, conocimiento o autovalor personal, autoempoderamiento para poder cuidarse y protegerse de estos riesgos y de estos daños, ¿no? ¿A través de qué medios es que se dan mayormente esta agresión o estos riesgos? Un 66% es a través de redes sociales y ya en menores porcentajes, bordeando el 20 a 25% en otro tipo de accesos, ¿no? Servicios de juegos, redes sociales que son tipo anónimo, como foros tal vez, o foros de discusión, etcétera, ¿no? El 66%, pero se da en redes sociales. Y redes sociales, pues es un universo, como ustedes saben, grande, ¿no? De diferentes software, diferentes productos a los que accedemos de forma gratuita, que nuestros hijos, que los menores acceden de forma libre, y pues de hecho son bastante democráticas, por decir algo, ¿no? Es decir, lo que quiero decir es son bastante accesibles por todos, ¿no? Entonces, es por ello me imagino que casi todo el riesgo se da por estos medios. Entonces, nuevamente, con el mensaje que quiero que se lleven, una sola diapositiva que dice lo siguiente, ¿no? Los riesgos digitales tendrán alguna relación con la salud. En realidad son salud, son temas de salud. Y entonces era importante tocar el tema de nuestra normativa. ¿Hay normativa en nuestro país respecto a ello, como en otros países? ¿Se está tocando el tema a nivel legal? De alguna manera nos estamos protegiendo y estamos atentos a estos riesgos. Miren, en el año 2014 se publica la ley 30254, que tiene un título bastante bueno, ¿no? Se llama Ley de Promoción para el Uso Seguro y Responsable de las Tecnologías de Información y Comunicación por Niños, Niñas y Adolescentes, ¿no? Y bueno, esta ley que ustedes pueden ubicar fácilmente menciona básicamente como la forma de protegernos de estos riesgos, porque pareciera que la ley es bastante efectiva con el título que tiene. En realidad nos habla de que las operadoras de servicio de Internet, como las que ustedes conocen, que ya son varias, tienen que tener la posibilidad de establecer, lo estoy leyendo literalmente, establecer los filtros gratuitos u onerosos para el bloqueo de páginas de contenido pornográfico u otras de contenido violento, a fin de proteger a los niños, niñas y adolescentes. Es decir, todo lo que tenemos como escudo de defensa entre los más de 22 peligros que podríamos estar recibiendo o estar teniendo en nuestras visitas a la red, básicamente nuestra ley habla de que mi empresa de servicio de Internet tiene que ponerme un software de filtro para páginas pornográficas. Algo que en primer lugar ya no se hace, ni siquiera, porque ya creo que cuando ustedes y yo he contratado algún servicio de Internet, en ningún momento me dicen, usted quisiera tener este software para protegerse de, o le podemos brindar este otro, o usted lo puede comprar de esta manera. Cero información, simplemente te ponen en Internet y a navegar, y todos a navegar y a ponerse en riesgo, ¿no? Entonces, esto es pues bastante, digamos, limitado todavía, ¿no? Entonces, el año 2019, el año pasado, se publica el reglamento de la ley que les acabo de mencionar. Entonces, este reglamento de la ley 30254 en mayo del año pasado es publicado y básicamente replica el concepto que les leí, ¿no?
Hay que establecer filtros gratuitos o pagados para el bloqueo de páginas de contenido pornográfico u otras de contenido violento. Y ese es todo el alcance, hasta donde yo entiendo, de la ley y el reglamento, ¿no? Respecto a todos los riesgos que ya en otros países se reconocen como riesgos a nivel digital. Pero además hablan de la comisión especial, una comisión especial para esta, digamos, esta protección, formada por 7 miembros, representantes de diferentes carteras, pero como verán, de esas 7 carteras o áreas, incluyen sector privado y sociedad civil, no aparece el Ministerio de Salud. Nuestro ente rector no forma parte de esta comisión, lamentablemente, y entonces aparentemente no se considera pues, que debería haber intervención del área, cuando creo que sí debería. En realidad es algo que preocuparía mucho más al personal de salud que tal vez a otras carteras, porque es un poco nuestro core el tema de la salud física y mental. Y esto está muy relacionado, como les dije, ¿no? Entonces, tenemos reglamento y ley con esa especificación y la formación de una comisión especial. Entonces, el riesgo digital y la salud pública ya un poco lo tenemos descrito, pero es importante, me parece importante que hablemos de esto, porque el OMS lo ha disparado mucho en torno a este año que se acaba, en donde aparece la pandemia por COVID-19, ¿no? Digamos que es el grueso de la pandemia del COVID-19. La infodemia es algo que el OMS determina o digamos, define como la saturación de las fuentes de información, exacta o inexactas, que hacen que las personas tengan dificultades para acceder a fuentes confiables de información y tengan una guía adecuada cuando la necesitan, ¿no? Acerca de un aspecto. Entonces, yo tengo tanta información que en esa abundancia se mezcla lo real y lo irreal, o lo cierto y lo no cierto, lo exacto y lo inexacto. Entonces, esta gran mezcla de información hace que se presenten dificultades para acceder a fuentes confiables, a acceder a información adecuada, ¿no? Y muestra de ello es que tenemos esta estadística, ¿no? En 30 días de pandemia, con la COVID-19, se han subido 361 millones de videos en general a las redes, con ese término, o sea, con algún término relacionado a COVID-19 o a la pandemia, se subieron en 30 días 361 millones de videos. Es una cantidad de información increíble, ¿no? Más de 19.000 artículos publicados también con esa terminología. Y en marzo de 2020 se contabilizó más de 550 millones de tweets, que estos han incluido en algún momento coronavirus, COVID-19, pandemia, etc., ¿no? Entonces, nuevamente, la gran abundancia de información. Y este término infodemia, sin embargo, no es nuevo. Ya desde el año 1997, imagínense, hay una publicación, y no estoy hablando de una publicación en una revista informática, estoy hablando de una publicación de una revista, en una revista médica, la British Medical Journal, en el año 97, ya expresa a través de una publicación dentro de la revista la preocupación acerca de la confiabilidad de la información sobre salud en la Internet, ¿no? Y esta publicación está relacionada, por ejemplo, la información que se encontró respecto al manejo de la fiebre en los niños en casa. Entonces, esto no es nuevo, la preocupación es ya bastante antigua, pero nosotros parece que no nos hemos dado cuenta todavía de la importancia, ¿no? Esto es del año 97. Y el año 2002, en JAMA, en la Journal American Medical Association, se tiene la primera revisión sistemática acerca de la calidad de la información en salud para los consumidores.
Y en esa, lo curioso, y lo he puesto en la presentación, es porque en este año, en el 2012, en que se hace esta revisión, es que se acuña el término de investigación e infodemia, ¿no? O infodemiología. Ya aparece como un término nuevo y usable, ¿no? Pero como les digo ya, esto es preocupación desde el año 97, imagínense, ¿no? Es casi desde la aparición de la Internet como acceso masivo, ¿no? De acceso masivo que fue incrementándose poco a poco. Muy bien. Y el otro término que es importante conocer es el de la malinformación. La malinformación es lo que se considera información falsa o inexacta que se publica deliberadamente para engañar, ¿ya? Entonces esto es mucho más peligroso. También evidentemente existe, ¿no? Y acá también definimos por OMS que la malinformación dentro de un contexto de pandemia puede afectar directamente la salud humana, ¿ok? Entonces, la mala información ya no es una abundancia, ya no es una mezcla, ya no es, no, es simplemente información deliberadamente difundida para engañar y que es falsa, o por lo menos inexacta. Y acá viene la relación. La infodemia termina generando malinformación. La infodemia termina siendo el caldo de cultivo y el insumo para que aparezca la malinformación. ¿Bien? Y entonces aparecen estos casos que ya están publicados, que ya son de cierta manera conocidos, como por ejemplo campañas de malinformación respecto a el uso de las vacunas o el beneficio de las vacunas en general, de la vacunación. El Departamento de Salud de Washington, a través de su Secretaría de Salud, reporta y denuncia de cierta manera en el año 2019 digamos, el incremento evidente de casos de sarampión. Se terminaron contando 1.282 casos de sarampión, los cuales son, como ustedes saben, evitables a través de la vacunación. Y no se tenía este alcance, este brote de casos desde el año 92, imagínense, allá en Estados Unidos. Y se demostró, luego de la investigación, que la mayoría de casos se daba pues en grupos poblacionales que se habían opuesto a la vacunación, que no habían sido vacunados. Entonces, esto yo lo publiqué en algún momento, ya hace más de un año, y mencioné un poco el alcance de lo que se veía como un brote para el año 2019. Y ahora que les expongo ya fines de 2020, les puedo mostrar que la CDC ya confirman pues que realmente sí era un brote tremendo a comparación de otros años de casos de sarampión y relacionados a la resistencia o la negativa a la vacunación. Entonces, directamente la salud pública ha venido enfrentando una serie de retos relacionados a la población que se muestra en duda o en desacuerdo con vacunas, debido a temores, desconfianza o malinformación, ¿no? Ya esto es salud pública directamente porque tenemos campañas muy bien organizadas que hacen que, digamos, mostremos oposición a una acción propia para la salud que la promueve y la cuida y que, sin embargo, puede ser dañada severamente a través de malinformación digital. Imagínense, no es solamente que nosotros podamos ser influenciados, sino que nuestros propios hijos formen un criterio desde pequeños por la información que reciben en Internet a través de estas campañas de desinformación
y de adultos pues simplemente actúen bajo ese mismo criterio. Entonces sí hay un riesgo para la salud pública que tal vez no estamos mirando totalmente, ¿no? Y como saben, para no quedarme corto con el tema solamente de vacunas, saben muy bien que constantemente nosotros, nuestros familiares están sometidos a decisiones personales en cuanto a su propia salud debido a campañas de promoción de algún tipo de información o algún tipo de producto, ¿no? Por el tema comercial de, por ejemplo, vender algún tipo de producto, pues ven campañas como las que ven, ¿no? A la izquierda y a la derecha, ¿no? Campañas de productos milagrosos que matan el cáncer, según lo definen, y de productos que también pueden curarnos o prevenir el COVID-19, ¿no? Que no tienen lamentablemente ningún tipo de sustento o evidencia. Entonces, este tipo de información también es la que nos somete el mundo digital día a día y qué estamos haciendo nosotros como personal de salud para evitarlo o para aportar. También habrá pasado por sus manos, tal vez a través de WhatsApp, esta foto, ¿no? Esta imagen donde hablaban de que el Ministerio de Salud debía hacer uso perdón, el Ministerio de Salud autorizaba o recomendaba que debido a la llegada de la época del verano, los ciudadanos deben hacer uso solamente de protección facial, ¿no? Y ya no deben usar mascarilla o algo así. Entonces, esto ha circulado, o evidentemente también se ha hecho la aclaración, se ha desmentido, pero no sé si el desmentido llega al 100% de las personas. Y este tipo de información falsa está constantemente circulando y circulando en las redes, ¿no? Y nadie nos enseña a diferenciarlas, nadie nos enseña a decir, oye, discernir, ¿no? O de alguna manera ver formas de discernir o protegerse de ese tipo de información. Entonces, esto es salud pública, esto es riesgo digital, y de eso es lo que estamos hablando. Y sé que por mucho de eso, por la mía también pasó esta comunicación. Ya han habido muchas más, como ustedes saben, ¿no? De informaciones falsas, ¿no? Y también tenemos grupos organizados. Hay grupos organizados ya internacionalmente, en el caso de las vacunas nuevamente, que actúan muy bien a nivel digital, difunden muy bien, tienen muy buenas campañas y generan una cierta credulidad en la gente, ¿no? Y como les pongo ahí en el gráfico de la izquierda de esta fuente, ya están detectados no, sino publicados 7 casos de países donde, perdón, los mitos contra las vacunas han provocado brotes de enfermedades, ¿no? Muy bien, entonces, nuestras conclusiones, definitivamente, creo que coincidirán conmigo, es salud pública y es nuestra misión proteger y protegernos de los riesgos en línea. Esto incluye el abuso, la explotación, el acoso cibernético, la exposición a información falsa, y todo esto pone en riesgo nuestra salud física como mental. Y nuestros niños, los niños están desproporcionadamente afectados por los peligros en línea, incluida la pérdida de privacidad. Además, la brecha digital generacional entre padres e hijos debe ser equilibrada con políticas claras acerca de la lucha contra los riesgos digitales para nuestra población. Es decir, sabemos que nuestros familiares mayores podrían tener también un riesgo grande al no conocer fácilmente ni siquiera los usos de las redes o el mundo digital. Y esta brecha que existe actualmente, que podría permitirnos ayudarles,
podrían no acortarse o no mitigarse si es que no tenemos políticas claras para que esto se dé. Y esto se relaciona con lo siguiente, ¿no? La introducción de la alfabetización digital. La alfabetización digital no es solamente saber usar una computadora, es también saber el entorno en el que nos vamos a desenvolver, qué es lo que podría pasar, y esto es educación, y esto tiene que ser introducido en las escuelas. No sé si ustedes pueden haber escuchado alguna política clara respecto a ello, espero que sí. Pero sería interesante que sea muy masivo, muy conocido, que sea mucho más visto este tema, ¿no? Además, debemos crear modelos de uso digital que protejan a los menores frente a estas amenazas de forma concreta, ¿no? Hay modelos de uso y buenas prácticas que podemos también estructurar, que se pueden difundir para proteger a los menores de estas amenazas, ¿no? Sabemos que no todos los menores están acompañados de un adulto, no todos los menores tienen un adulto que los mira en un momento del día y les pregunta qué hicieron, cómo les fue o qué redes sociales tienen. Tal vez ni en nuestros propios hijos. Entonces, esto es algo importante. Y finalmente, considero que nosotros, los profesionales de salud en general, debemos ser partícipes de esta necesidad de ampliar y actualizar criterios de protección frente a la amenaza real, que es el riesgo digital a la salud pública y que ya ha sido adoptado por muchos otros países. Debemos ser activos en nuestro trabajo y en nuestra participación, como profesionales, como padres y como peruanos en general. Muy bien, espero, sí, creo que estoy más o menos dentro del tiempo. Es lo que les quería compartir, es lo que quería difundir, porque me parece muy importante que todos lo veamos así. Un poco nos involucremos como personal de salud y ustedes también vean nuestra situación como país en estos riesgos de salud digital, tipo digital y su relación con la salud pública. Muchas gracias.